Vamos a eh, hablar, bueno, hoy tenemos la cuarta predicación sobre algunas doctrinas de la gracia. Eh, Les había dejado hace unos días, para ser exactos, hace 8 días, una tarea. ¿Cuál era esa tarea, hermanos? La semilla. ¿Cuál es el proceso de germinación de una semilla? Ya ahorita les puse un ejemplo. Seleccionar primero la semilla. Seleccionamos la semilla. Luego, ¿qué pasa? Se deposita en la tierra. Muy bien. Pónganse de acuerdo. A ver, tengo la semilla, preparo la tierra, la deposito en la tierra. ¿Qué más? Luego, ¿qué pasa? Se riega con agua. Procuramos que le pueda dar sol. ¿Qué más? Donde se puede desarrollar bien, depende de la planta. Y vemos si la tierra también está buena. Muy bien. ¿Qué más? Lo vamos regando, chequemos que no. Suficiente espacio, que no se contamine, que no se pudra la tierra, la planta, la semilla. Muchos cuidados. Lo dejamos que siga creciendo. Y echamos abono y ya. Tierra ya. Agua y ya. Les cuidamos. Muy bien. Ok, de manera general es lo que podemos entender. Está haciendo interferencia. Voy a pasar del otro lado. Ya no tenemos interferencia ahí, creo. Entonces, de manera muy general, es como vamos teniendo el proceso de la germinación de una semilla. Seleccionamos la tierra, plantamos la semilla, la regamos, la cuidamos, va creciendo, produce su fruto, cosechamos y otra vez, vuelve el ciclo. No los comemos, sí, sí, claro. En muchas ocasiones son para eso. En su mayoría las plantas que dan fruto son para eso. Muchos para comer, otras para producir un elemento para nuestra salud. Se trae ahí de todo tipo. Este, y eh, la pregunta que les voy a hacer, hermanos, ¿esa semilla de dónde salió? De otra planta. De otra planta nos referimos a la semilla del maíz salió de la semilla del árbol de limón, de otra planta igual. Y nada más agarró, se tomó la semilla así porque sí, o hubo una selección de semilla. ¿Sí? Ok, recuerdo por ahí en los libros de historia, historia de México, recuerdo que hacían algunas representaciones de las semillas del maíz de unas mazorcas muy pequeñas y que con el tiempo, a través de la selección de la semilla, fueron, fueron creciendo y hoy tenemos unas mazorcas muy grandes. En su momento, elotes muy deliciosos con su cremita, su quesito y su limón, con su chile, dice Mai. Pero se van seleccionando las semillas, ajá, se van regenerando, se van mejorando las semillas por colores, de muchos colores, amarillo, blanco, rosado, azul, pintos, negros, hijos de todo tipo de colores. He visto una variedad increíble de colores y esto normalmente es maíz. El maíz normalmente es de México. Ajá. Casi, más bien, sí han producido en otros países, pero la calidad no la compara con la de México. Y para los que son productores, son del campo, podemos diferenciar una semilla criolla, le llamamos, con una mejorada. La criolla pesa y la mejorada
no pesa. Muchos dicen la semilla criolla es para vender y la mejorada es para hacer tortillas. ¿Por qué? Porque es mucha harina y no pesa. Es lo que se habla en el argot de los productores del maíz. Pero ¿a qué voy? El día de hoy vamos a hablar, el tema de esta predicación se llama la regeneración y obra del Espíritu Santo. ¿Esto por qué? ¿Por qué este nombre? Vamos a responder a la siguiente cuestión. El hombre nace muerto espiritualmente, imposibilitado de buscar por sí mismo a Dios. Por lo tanto, es Dios quien decide salvarlo por medio de la regeneración y la obra del Espíritu Santo en su vida, gracias a los méritos de Cristo alcanzados en la cruz. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Vuelvo a repetir. El hombre nace muerto espiritualmente, imposibilitado de buscar por sí mismo a Dios. Por lo tanto, es Dios quien decide salvarlo por medio de la regeneración y la obra del Espíritu Santo en su vida, gracias a los méritos de Cristo alcanzados en la cruz. ¿Es correcta esta afirmación, hermanos? ¿Por qué? Porque el hombre nace en pecado, separado de Dios. No es capaz de buscar a Dios. Lo veíamos, Dios nos escoge a nosotros. Lo veíamos hace 15 días y lo repitió mi hermano Abner hace 8 días. Si nosotros no somos incapaces. Dice la palabra de Dios que alejados de Él, nada podemos hacer. Nada se refiere a que no podemos buscar nuestra propia salvación. Adelante, hermano. Hermanos, no importa. La palabra de Dios debe ser entendida. Si en ese momento hay algo, los he dicho a mis hermanos, hay algo que yo esté mal, tenemos que corregirlo. Y si hay alguna duda en ese momento, se tiene que corregir, se tiene que dar a entender. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea expresada correctamente en tu sentir. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso. Es la predicación. Jesús le habla a Nicodemo. Si no vuelves a nacer, pero no habla de un nacimiento físico. Y de eso se trata el día de hoy. Entonces, no, hermanos, yo he visto en muchas congregaciones, hermano, yo tengo esta duda en la predicación. Se está exponiendo la palabra. Si en ese momento hay alguna duda, no es porque se esté exponiendo la palabra, es que debe quedar clara la palabra de que se está exponiendo. Entonces, no hay, y me ha tocado a inicios de año, tuve que hacer una mención de una fe de ratas, algo que había comentado que mis hermanos no te habían dado cuenta, pero que yo en mi deber cristiano, en mi deber de estar predicando la palabra de Dios, tengo que reconocer un error que tuve doctrinal para poder hacer mención a la iglesia y que no se vayan con esa idea. Yo les decía que todos somos salvos. No, todos somos hijos de Dios, perdón. No es cierto. Todos somos creación de Dios, pero solamente unos, los que han creído, son hijos de Dios. Se los comenté. Entonces, hermano, no pasa nada. Muy bien. Entonces, regresando al tema, hoy vamos a ver la regeneración y la obra del Espíritu Santo. Para esto, hermanos, vamos a pedir, como siempre, la dirección de nuestro Señor.
Dios y Padre eterno que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, por la hermosa oportunidad que nos das de nuevamente escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque has movido nuestros corazones al entendimiento, al conocimiento de tu palabra, Señor. Rogamos, pues, Señor, que nos hagas unos corazones sinceros, que nos quites este corazón de roca y nos pongas un corazón de carne para poder entender. Pero que nuestro corazón no sea engañoso, sino que a través de tu palabra de Dios podamos entender lo que tú nos traes en esta mañana, Padre. Gracias, Padre, porque en esta mañana me das la oportunidad de poder compartir tu palabra, compartir lo que tú has demandado para tu iglesia, Señor. Rogando, Padre, que primeramente perdones cada uno de mis pecados, Señor, que pueda mostrarme yo limpio de corazón y que a través del Espíritu Santo, Padre, yo pueda expresar tus palabras, que seas tú a través de este siervo inútil que pueda expresar lo que tú nos traes en tu bendita palabra. Rogando, Señor, que sigas abriendo nuestras mentes al entendimiento y conocimiento de tu palabra. Te ponemos este tiempo, este momento para para la alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Para poder continuar, hermanos, quisiera preguntarles, ¿qué entienden por regeneración? Regeneración. Ya llevamos, bueno, al menos aquí en Remanente por Gracia, 1 año, 9 meses como iglesia, pero muchos de nosotros llevamos más de 15 años como cristianos. Y por lo tanto, deberíamos de conocer el significado de regeneración. Perdón, hermanos, creo que hoy sí vengo, como cuchillito sobre mantequilla, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, es correcto, hermanos. Vamos a, y esta parte, te voy a decir, no es que se lo hayan aprendido de esta forma, pero vamos a ver un poquito del griego. Ya van 2 lecciones que les hablo un poquito del griego, de dónde viene la raíz o la palabra regeneración. La palabra regeneración viene del griego poligenesia. Poligenesia, ahorita se los escribo, hermanos. Poligenesia, ¿sí? Es poligenesia. Que se deriva, se hace una subdivisión, se hace una división de esta palabra, polin y génesis. A lo mejor esta palabra ya la conocen. Ajá. ¿Sí? ¿Qué significa génesis o génesis? Ajá. Origen, nacimiento. ¿Ok? Y el segundo punto, Odín, que es nuevamente otra vez. ¿Ok? Regeneración del griego poligenesia, polín nuevamente u otra vez, del Génesis, que es origen o nacimiento. Si unimos estas dos palabras, nos dice que es origen nuevamente, o nuevamente del origen, o nacer otra vez. Ajá. Y vamos a escribirlo un poquito en griego. ¿Vale?
Sí, sí. Ándale. ¿Cuánto equivale? Disculpa, 14, 16. Esta es su escritura en griego, regeneración polingenesia, derivado de palín o nuevamente, palín, es lo mismo nuevamente otra vez, y génesis, origen o nacimiento. Entonces podemos entender que el significado es nuevo origen, nuevo nacimiento, un renacimiento, una regeneración o una resurrección. ¿Ok? ¿Sabían que el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, es sepultado, tuvo una polingenesia? Sí, porque resucitó al tercer día. ¿Ok? Muy bien. Estamos aprendiendo, hermanos. Yo también estoy aprendiendo. Es, mi hermano se queda como, como sorprendido, pero estamos aprendiendo todos. ¿Ok? Y voy a dar una serie de citas ahorita. Y va a haber un momento en que cuando mencione esa cita, deben estar muy atentos. Van a leer esa cita que les voy a dar. ¿Sale? Empezamos con aquí con Elifalet. Mi hermanita le iba a dar una cita, pero está con el de Juan 3:3. Anita, Efesios 2:1. Mi hermana Sonia, Colosenses 2:13. Mi hermano Esteban, Juan 1, del 12 y 13. Juan 1, del 12 al 13. Mi hermano Efra, primera de Pedro 1:3. Mi hermana Ruth, Efesios 2:4 y 5. Mi hermanita Orfa, Santiago 1:18. Mi hermano Artemio, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, del 23 al 25. Mi esposita, Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Mai, Juan 6, 63. Mi hermanita Raquel, ¿sí? Tito 3:5. Mi hermano Raúl, primera de Juan 5:1. Mi hermanita Janet, Juan 3:5. Bueno, ya el 3:5 no. Hechos 2:38 y 39. Hechos 2:38 y 39. Es que Juan 3:5 al 8 lo tiene mi hermanita. Mi esposa, perdón. Hechos 2:38 y 39. Hacen Efesios 5, 25 y 26. Mi hermano Efra Cruz, primera de Juan 3:9. Mi hermana Trini, primera de Juan 5:18. Abner, si te veo, ¿verdad? Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Caleb, primera de Juan 5:2. Mi hermana Nidia, primera de Juan 5:4. Mi hermano David, Santiago 1:18. Y mi hermanita Lupita, Ezequiel 36, del 25 al 31. Ezequiel 36,
del 25 al 31. Y va a haber una serie de citas que son más, hermanos, son muchísimas citas el día de hoy. Pero debemos entender ese concepto. Va a estar muy, muy entretenido el día de hoy, como todas las predicaciones que hemos tenido. Muy bien. Entonces, la palabra palingenesia aparece solamente 2 veces en la Biblia. 2 únicas veces. Ajá. Y esto es en el Nuevo Testamento. Una y la otra, perdón, en el Nuevo Testamento nada más. Y esas 2 veces se encuentran en Mateo 19:28 y Tito 3:5. Pero hay algo muy importante que tenemos que rescatar de estos 2 mensajes, de estos dos veces que aparece la palabra regeneración o polingenesia, es que las aplicaciones son diferentes. A pesar de que estamos hablando de una regeneración, las aplicaciones son diferentes para estas 2 palabras en la Biblia. Una aplicación en Mateo 19:28 está aplicada a toda la tierra. Una regeneración para toda la tierra. En este caso, no lleva su significado teológico normal de regeneración personal. Aquí Jesús está hablando de los tiempos de restauración de todas las cosas. Mateo 19:28. Mateo 19:28. Se los leo yo, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, en la polingenesia, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vosotros, está hablando de todos los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí no está hablando de una regeneración personal. Está hablando de una regeneración a nivel de todos los que creyeron en Jesucristo. Son los que van a estar sentados sobre 12 tronos para juzgar. Ok. Para poder entender, vamos a ver un poquito lo que dice Hechos 3:21 sobre esta situación. Desde el 19 se los voy a leer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, de la regeneración, de todas las cosas de que habló Dios para boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Hay una restauración, hay un nuevo nacimiento en los tiempos del Señor, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por la boca de sus santos profetas que habían sido desde el Antiguo Testamento. Esta es una referencia del reino terrenal descrito en Apocalipsis 20 del 1 al 15. Okay, aquí está haciendo una descripción. Aquí en Hechos está haciendo una descripción del reino terrenal descrito en Apocalipsis 20 del 1 al 15. Y esto lo hemos analizado en una parte con el pastor Gerardo. Dice: vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años.
y después de esto de haber desatado por un poco de tiempo, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué hablábamos en Mateo 19:28? Que vendría el pueblo restaurado, regenerado, a sentarse sobre los tronos para juzgar. ¿Quiénes eran los que se iban a sentar sobre los tronos? Aquellos a quienes habían creído en la palabra de Dios y que habían puesto su mirada en Jesucristo para vivir por la eternidad. ¿Y estaban facultados para qué? Dice Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Un proceso de regeneración. Dice decapitados. Estaban decapitados físicamente, pero espiritualmente estaban preparados, o van a estar preparados para juzgar. ¿Juntamente con quién? Con Jesús. Lo estamos viendo en Mateo. ¿Sí? Muy bien. Esta es una referencia del reino terrenal escrito en Apocalipsis, cuando los creyentes se sentarán con Jesús en su trono. Estamos hablando de Mateo 19:28. ¿Sí? ¿Ok? Hablando de una regeneración o del mundo, de la tierra. ¿Vale? Si hablamos exclusivamente de regeneración, estamos hablando de una regeneración personal. Pero teológicamente aquí nos está mandando a una regeneración terrenal, en donde todos los que han creído y los que no adoraron a la bestia se sentarán a juzgar juntamente con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. En el segundo punto, en Tito, vayan, ¿quién tiene Tito 3:5, hermanos? Tito 3:5. Pregunta, hermanos, ¿a quién salvó? Bueno, ¿me salvó a mí? Sí. ¿Me salvó usted, hermano? Sí. Es una salvación personal. ¿A través de qué? ¿Del lavamiento de qué? De la regeneración. ¿Cuándo se da ese lavamiento de la regeneración, hermanos? Sí. ¿En qué momento? Y hay una palabra ahí clave, hermanos, que dice lavamiento. ¿Sí? ¿Ya pusieron atención ahí? Apocalipsis. Está. 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Ok. Tito 3:5. Aquí el apóstol Pablo aplica este significado teológico normal de regeneración personal como un lavamiento de la regeneración. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a los siguientes versículos. Mi hermanita que tiene Ezequiel 36 del 25 al 31. Pongan atención, porque
esto es parte fundamental de la regeneración. Y no está hablando de una regeneración en el Nuevo Testamento. Lo está preparando el profeta Ezequiel desde el Antiguo Testamento. ¿Qué dice mi hermana? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Un proceso de lavamiento. ¿A través de qué? A través de la regeneración. ¿Cómo aparece esa regeneración aquí en Ezequiel? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ok, hace rato en mi oración precisamente decía, Señor, ponme a mí, quítame este corazón duro, este corazón de piedra, y que tenga un corazón blando, un corazón sensible a tu palabra. Cuando tenemos un lavamiento de la regeneración, de la poliginesia, nos dice que serán, de hecho aquí en Ezequiel nos dice que serán limpias vuestras inmundicias. Nuestro pecado a través de creer en Jesucristo nuestro Señor y obedecer en el bautismo, en esa ordenanza, tenemos un lavamiento de nuestros pecados. Sepultamos al pecado. Al creer en Jesucristo, por fe, somos cambiados nuevamente. Entendemos que Él murió por mis pecados. Mis pecados en ese momento fueron... Ahora soy una persona nueva a través del lavamiento de la regeneración. ¿Y qué, hay, y qué pone esa regeneración? ¿Qué pone el Señor en mi vida? Según Ezequiel, dice la palabra de Dios, os daré un corazón nuevo. Ok, vean, nacimiento poliginesia, otra vez, pondré un corazón nuevo. Ahorita vamos a ir entrando a lo que es Nicodemo, pero queremos entender un poquito qué viene más atrás de esto, este contexto histórico. Pondré un corazón nuevo. No, el Señor nos está regenerando cuando hemos el pecado muerto en nosotros. Y de hecho dice, tantito atrás, dice que nos traerá de todas las naciones. Nos dice ahí. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál va a ser nuestro país? La nueva Jerusalén. ¿Sí? Y empieza ahí. Os esparciré sobre soga y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Vamos entendiendo? Ezequiel nos está diciendo, el profeta Ezequiel está diciendo, está profetizando que cuando creamos en nuestro Señor Jesucristo, Él, a través del lavamiento del pecado, vamos a entrar a una regeneración. El Señor nos pondrá un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Después de que creemos, ¿quién mora en nosotros?
Espíritu Santo y nos pone un sello. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en vosotros. Dice la palabra de Dios, y yo os enviaré un consolador. Además nos dice la palabra de Dios, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora en mí. Estamos hablando de una regeneración ya total. Muy bien. Efesios 5, 25 y 26. ¿Quién lo tiene? Fuerte, hermano. Habiéndola purificado, ¿por qué? ¿Por el lavamiento de qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. ¿Cómo podemos creer en un Jesucristo crucificado si nadie nos predica? ¿Y qué nos van a predicar? Las buenas nuevas. Que Jesucristo pagó por nuestros pecados y hubo un lavamiento de regeneración y hubo una limpieza de nuestros pecados y el Señor Dios nos puso un corazón nuevo para el cual habitara el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos entendiendo a la regeneración. Muy bien. Santiago 1:18. ¿Sí? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ah, caray. No, yo ya había nacido. No, yo ya nací. ¿Cómo es que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad? A través de creer que esta es palabra de verdad. Dice que el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir lo mismo, murió por mis pecados. Yo creo en eso, confío en que el Señor Jesucristo murió por mí, por mis pecados, y que a través de su muerte en la cruz cargó con mis pecados, los mató. El pecado está muerto. Pero nos da una ordenanza, que a través del bautismo vamos a representar la muerte del pecado y vamos a renacer con un cuerpo limpio, lavado, regenerado, en donde el Señor ha puesto un corazón. ¿Vale? Primera de Pedro 1:23. ¿Qué no tenía? Renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 47. Dice ahí que hemos nacido de nuevo a través de la palabra. Una palabra que es verdad y que va a permanecer para siempre en nuestros corazones. Desde tu creación del mundo, el Señor ya nos ha transformado, nos ha puesto ese chip donde entendemos que somos criaturas suyas. Hay un creador. Pero como somos muertos en delitos y pecados, nuestra mente es de continuo hacer el mal. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra?
Entonces, dice el Señor, tengo que vencer al pecado. ¿Cómo? A través de un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? De su Hijo Jesucristo. Y a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, lo dice Isaías. Y el apóstol Pedro regresa al Antiguo Testamento. Recordar que desde allá viene la palabra. Muy bien. La salvación trae a los creyentes una limpieza divina del pecado y el regalo de una vida nueva generada por el Espíritu, investida por el Espíritu y protegida por el Espíritu. Hermanos, de hecho, la predicación del Evangelio, la predicación de la salvación está en Tito. ¿Lo sabían? Está el proceso de salvación. Estudien Tito 3. Ahorita no, hermanos. Ahorita no, en sus casas. Y ahí está el proceso de salvación, hermanos. Fe, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo, la perseveración de los santos. Este es el plan de salvación. Ahí está. Que quiero predicarles, no sé qué libros les voy a compartir para el plan de salvación. Tito muestra el plan de salvación para cualquier persona. Es un resumen de todos los evangelios. La salvación trae a los creyentes limpieza divina del pecado y el regalo de una vida nueva generada por el Espíritu, investida por el Espíritu y protegida por el Espíritu Santo. Juan 3:5. ¿Alguien lo tiene? No, Juan 3:5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, le toca a mi esposa. Hijos. Sabía que le iba a preguntar y por eso se echó a correr. Pero para eso está su ayuda idónea. Ya empezamos a entrar. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo he de nacer de nuevo? ¿No soy nacido de nuevo? No puedo entrar. ¿Qué dice Nicodemo? Vamos a leer un poquito antes. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, maestro de la ley, temeroso de Dios, conocedor de la ley. Un hombre respetable entre el pueblo judío. Vamos a hablar como ya un gobernador a nivel nacional. Conocedor de toda la ley. Maestro. Rabí, algunos le llamaban. Viene al Señor. Viene al Señor de noche y le dijo Rabí. Y él no le está preguntando al Señor. Pero el Señor Jesús sabía a lo que iba Nicodemo. Le dice Nicodemo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconocía Nicodemo quién era Jesucristo. Y respondió Jesús y le dijo. Recuerden que Jesús no, Nicodemo no le está preguntando a Jesús, le está haciendo una afirmación. Jesús, sabiendo la intención de Nicodemo, sabiendo y conociendo el corazón y los pensamientos de Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos criaturas del Señor, nacidos de la carne. Cuando creemos, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos o tenemos el poder, tenemos la autoridad de decir, somos hijos de Dios. Pero que sea una conversión genuina, que haya frutos de arrepentimiento, que haya una regeneración, un corazón nuevo, que el pecado haya muerto en nuestras vidas. Primera de Juan 2:29. ¿Quién lo tiene? Creo que esa no se las di, pero lo tiene, hermano. Adelante. Ok. Si sabemos que Dios es justo, que murió por mis pecados, Él se hizo pecado para morir por nosotros, Él es justo, no hay otra persona justa en el mundo, no hubo y no lo habrá, sino que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Tenemos que nacer, renacer. ¿Qué dice, hermano Raúl? Hemos nacido de Él. ¿Cómo voy a nacer yo de Jesucristo? Casi le estoy preguntando también lo que está haciendo Nicodemo. ¿Cómo puedo yo meterme a tu cuerpo, Jesucristo, y nacer? Caray, qué extrañeza, ¿no? Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Aquí está haciendo otra afirmación, Juan. ¿Cómo puedo entrar a ti, Jesucristo? Bueno, si Jesucristo es justo, entonces yo cuando tenga que renacer, cuando acepte como mi único y suficiente Salvador, tengo que nacer como Él es. ¿Cómo es Él? Justo y sin mancha. Eso es lo que tengo que estar buscando. Es el resultado de una regeneración a través de la muerte de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Primera de Juan 3:9. Ahí lo tenía. ¿Quién lo tenía? Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Les pongo el ejemplo, hermanos. Esta semilla nació del árbol de limón. Ok, si esta semilla la vuelvo a sembrar, ¿van a nacer limones? ¿Qué van a hacer? Yo creo en Jesucristo y sé que murió por mi pecado, en la regeneración, en el lavamiento de la regeneración. ¿Cómo tiene que ser mi vida? Justa, limpia, sin mancha. Porque estoy naciendo de Jesucristo, quien es justo, quien es limpio, quien es santo. Y que entonces, ¿qué estoy buscando yo después de la renovación de mi vida? Al momento en que el Señor Dios puso un corazón de carne en mi vida y quitó ese corazón de roca. Tengo que permanecer en Él. Alejaos de mí, nada podéis hacer. Pero nos alejamos constantemente en nuestra vida, que queremos que el Señor, por su gracia, nos resuelva todos nuestros problemas.
Cuando estamos alejados de Él. Cuando nuestros frutos no son los que el Señor estaba dando o está dando o dio. Primera de Juan 4:7. Ya que lo tiene por ahí, hermano Raúl. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, amémonos. Ese es un resultado de una regeneración. Porque hemos nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, dice su palabra. Pero de pronto hay una serie de dimes y diretes dentro de las iglesias cristianas, y eso no demuestra un amor genuino, un amor que es a través de la regeneración de nuestras vidas, de ese cambio de corazón, de un corazón de piedra a un corazón de acero todavía más fuerte. Pareciera que vivimos así. Pareciera que en esa regeneración, nuestro corazón, en vez de hacerse blando, se pone más duro, de acero. ¿Cuál es el metal que utiliza Superman? Kryptonita, que nada lo puede romper. Parece que tenemos un corazón de ese tipo. Parece que el Señor nos puso un corazón de ese tipo. Porque no hemos nacido de nuevo, porque nuestro amor está centrado en otras cosas, más que en el amor genuino, en el amor entre nosotros. El amor entre nosotros es parte de la regeneración, nacer de nuevo. Anteriormente, en nuestra vida pasada, nos hacían algo y uy, parecíamos pólvora. En el primer chispazo nos prendíamos. Hoy nuestra vida, en teoría, es diferente. Nos hacen algo y tenemos que aceptarlo. Tenemos que perdonar. Tenemos que amar. Que nuestro objetivo esté centrado en la obra del Señor. Y lo platicaba varias veces con mi esposa. Que no me importa lo que llegue a pasar en la iglesia, no en el grado de que nos estén atacando, lo que sea, porque mi vida debe estar centrada en el Señor. Lo que esté haciendo yo debe estar centrada en el Señor. Mi vida debe estar en el Señor. Ahí mismo en Primera de Juan 5:1, ¿quién lo tiene? Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha engendrado, al que ha sido engendrado por él. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Jesucristo? Iglesia remanente por gracia. ¿Amamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos amamos entre nosotros? ¿Somos capaces de hacernos daño? Porque somos engendrados de Dios. Estamos dañando a Él. Cualquier cosa que le hagas a estos pequeños, me la estás haciendo a mí, dice el Señor. ¿Recuerdan la vida pasada que teníamos, hermanos? Hace 1 año, 9 meses atrás, que aún existía rencor en nuestras vidas, que no aprendíamos a perdonar.
No estábamos naciendo de nuevo. La regeneración produce arrepentimiento. Una búsqueda continua del Señor. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estoy esclavizado por el pecado. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? Sí, adelante. Benignidad, dominio propio, mansedumbre, templanza. ¿Y qué tenemos de todos esos? ¿Qué tenemos, hermanos? Se supone que somos nacidos de nuevo. Y que nuestra vida, en esa regeneración, debe dar el fruto del Espíritu. Porque tenemos, bueno, a ver, quiero que entendamos, se supone que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y está morando el Espíritu Santo en nosotros o no, hermanos? ¿Cuál es el fruto que debemos de dar? ¿Y cuál tenemos? Hermanos, ¿tenemos amor dentro de la iglesia? ¿Seguros, hermanos? ¿Tenemos gozo dentro de la iglesia? Me gozo en el momento en que el hermano está en alegría. Hace 8 días lo decíamos. Estábamos gozándonos con el hermano Artemio. Paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Eso es lo que debemos reflejar en esta regeneración de vida y no a partir de 1 año, 8 meses, 9 meses que tenemos aquí como remanente por gracia. No, es en qué momento debo de reflejar eso. A partir de que el pecado ya murió en mí por la muerte de mi Señor Jesucristo. Y que yo le reconocí como mi único y suficiente Salvador. No seamos el mismo cristiano de siempre. Que cree que porque dijo, yo reconozco que el Señor Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Pero su regeneración, su poliginesia es diferente a lo que ha dicho en sus palabras. Vayamos a Mateo 18:13. Mateo 18:13, hermanos. Veis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 18:3. Perdón, 18:3. 3. De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hace unos días, precisamente en la reunión que tuvimos con el hermano Artemio, mis hijos tuvieron una discusión con su primo, Anthony. Están por aquí está nada mi suegro. Se pelearon en ese momento, llorando por ambos lados. Al poco rato, ya estaban jugando otra vez. Esa es la referencia, mi hermano. De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Aprender a perdonar, aprender a olvidar lo que pasó en el pasado.
Vuélvete como un niño, sin rencores, sin malicia. Que si pasa una situación no importa, yo sigo siendo tu amigo, yo sigo siendo tu primo, yo sigo siendo tu hermano. Pero vamos creciendo y la maldad se va apoderando de nuestras vidas. El pecado se va apoderando de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos alejados del Señor. Alejados de mí, nada podéis hacer. Si me alejo del Señor, el fruto del Espíritu Santo va a estar alejado de mi vida. No habrá paz, no habrá amor, dominio propio, no habrá gozo, no habrá nada. Muchas veces a esta parte le llamamos conversión, pero debemos entender que esto es una obra de Dios, no un acto de misericordia del Señor en nuestras vidas. No solo es decir, ya lo pasado, pasado, no es cambiar de aires, no es pasar la página. Cuando tienes una conversión verdadera, no vuelves atrás. La única forma que tienes que volver atrás es volverte como niño. Esa es la única forma. Aprende a perdonar, aprende a amar. Te dicen, es más, hasta nosotros mismos les enseñamos. Tienes que aprender a compartir. Hablando de dar, hermano. Tienes que aprender a compartir. Y los niños te dan todo. ¿Qué pasa con nosotros? Es que yo le enseño a mis hijos que aprendan a compartir. Hermano, hay una necesidad en la iglesia. Tenemos que preparar alguna despensa. Esto es lo que me está sobrando. Ahí les va, hermanos. Esto es con lo que les puedo ayudar. No, hermano, no están así las cosas. Tenemos que aprender a dar todo. Y no voy a hablar de las doctrinas de la abundancia. El Señor va a multiplicar. Lo vimos ahorita en Ezequiel. Dará su fruto. La lluvia tardía y la lluvia temprana. Muchas veces creemos que las cosas que hacemos es por nuestras propias fuerzas. Es más, que si recibimos al Señor Jesucristo, fue porque yo lo quise. Yo lo quise así, yo lo decidí. Ahora, muchos podrán decir, muchos de los que estamos aquí y que iniciamos, vamos a ponerlo así, iniciamos esta obra. La obra la inició el Señor. Nosotros hemos sido instrumentos. Leía un testimonio que un pastor en cierta ocasión iba caminando por la calle y de pronto se encuentra a un borracho tirado sobre la calle y va un hermano de su iglesia, de los que normalmente viven alejados de la iglesia, que van cada domingo, y le dice al pastor, mira, ahí está tu obra. A lo que el pastor le contesta, sí, en efecto, es mi obra. Eso que está tirado es mi obra. Porque si fuera del Señor, no estuviera ahí. ¿Qué obra se consideran ustedes, hermanos? ¿O qué obra nos consideramos? ¿Somos obra del Señor? ¿O somos obra del mundo? Muchas veces creo que somos obra del mundo porque nos comportamos como tal, mas no obra del Señor, porque no hay en nuestra vida una regeneración.
no hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, miren, va para largo esto. Mi hermano que decía, 30 minutos bastan, la palabra de Dios tiene que ser expresada. Estamos hablando nada más de una renovación, una regeneración. Regresando al versículo de Tito, hermanos, Pablo describe el término bautismo como el lavamiento de la regeneración. Tito 3:5. ¿Qué dice Tito 3:5 otra vez? ¿Quién lo tiene? Esgrima. Salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está hablando, lavamiento de la renovación, está hablando del bautismo. Ujú. Pablo describe el término bautismo como el lavamiento de la regeneración, y esta es la ordenanza de la cual habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20, por la cual se lavan los pecados y los... Por lo cual se lavan los pecados y somos regenerados, somos renovados o poligenesis a las cosas del Espíritu. Los hombres somos regenerados a través de ese lavamiento de nuestros pecados y renovados a las cosas del Espíritu. Ya no nuestra vida va a ser de continuo pecado, sino que vamos a hacer las cosas del Espíritu, las obras del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿hacia dónde nos lleva, hermanos? Hacia la santidad. Y pareciera que vamos como el salmón. ¿Saben cuál es el proceso del salmón para llegar a desovar? Van en contra de la corriente. Perfecto, mi hermana. Van en contra de la corriente. Y así estamos nosotros de pronto. Se supone que somos renovados para buenas obras. Y vamos en contra de esas buenas obras. Jesucristo le describe a Nicodemo el bautismo como un nuevo nacimiento, mientras que el nacimiento del agua se logra en solo unos minutos. El del Espíritu consiste en una transformación, una poligénesis de nuestra naturaleza, caída a una naturaleza renovada y exaltada. Este nuevo nacimiento es una renovación de la mente, una resurrección de la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este cambio es llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo y nunca es originado por el hombre. Quien diga, yo he cambiado porque yo me lo he propuesto, está en un error. Y no puede decir yo he cambiado. El cristiano no puede decir yo he cambiado. El Señor me ha transformado. El Señor me ha poligenesis. Me ha hecho otra vez. Pero hermanos, recuerden, el Señor no salva dos veces. El Señor no te renueva dos veces. Te renueva una vez y es para siempre. Entonces tu fruto debe ser en busca de la santidad. Todo el fruto del Espíritu Santo se debe reflejar en tu vida. De hecho, Jesús no le explica sobre volver a nacer como el mismo nacimiento a Nicodemo, más bien le explica otro tipo de nacimiento. ¿Saben cuál es ese tipo de nacimiento? Un nacimiento de arriba. Y ese se llama, otra vez, griego. Esta es una derivación de esto. Anagenao. Ana, de arriba. Y genao,
nacimiento de arriba. Por lo que le explica un nacimiento no de la carne, sino del espíritu. No puedo yo nacer de nuevo a la carne, no puedo meterme yo al cuerpo de mi madre, al vientre de mi madre. Yo no puedo nacer del cuerpo literal de Jesucristo. Yo nací de nuevo cuando creí en Jesucristo. Un nacimiento enajenado. Ahora bien, la regeneración es necesaria en nuestra vida pecaminosa y no puede permanecer. La regeneración es necesaria. Nuestra vida pecaminosa no puede permanecer en la presencia de Dios. Yo no puedo entrar con un cuerpo pecador, cargado de pecado, a la presencia del Señor. No cualquiera va a entrar, solamente los que le han recibido. Los que han recibido a Jesucristo como su único y su bien Salvador. Imagínense que venga uno del mundo y diga, yo voy a entrar a la presencia del Señor. Así porque sí. Es más, el millonario, ¿cuál es el de México, hermanos? Slim. Yo con todo mi dinero que doy, creo que el segundo ahorita ya de más rico del mundo, voy a pagar mi entrada al cielo. Su dinero se va a quedar aquí. Bueno, que se quede en remanente por gracia y si terminamos de construir. Pero no va a entrar. El pecado no va a entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque necesita una regenesis, un lavamiento de la regeneración para hacer morir el pecado en nosotros. El nacimiento físico nos equipa para aquí, para la tierra, para poder sobrevivir. El nacimiento espiritual nos prepara para las moradas celestiales que el Señor nos ha preparado. La regeneración es lo que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación. Lo hace para que una persona viva espiritualmente como resultado de la fe en Jesucristo. Recordar que antes éramos hijos de ira, no éramos hijos de Dios. Estábamos perdidos antes de la salvación. Ahora somos regenerados y como resultado tenemos... Vayan a Romanos 5:1. Ya casi terminamos, hermanos. De hecho, les pido que se quiten del sol porque se están durmiendo. Romanos 5:1. Recordar que antes éramos hijos de ira, no éramos hijos de Dios, estábamos perdidos antes de la salvación, ahora somos regenerados y como resultado tenemos justificación, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos 5:1. Según a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién está en Cristo? Todos nosotros. Las cosas viejas se quedaron atrás. Ya no puedo regresar. Ya no me puedo ir yo todos los domingos al fútbol. Ya no puedo darle la importancia a ese cuadrito o a este otro cuadrito. Ya no le puedo dar importancia primeramente a mi familia que me llegó de visita y que yo iba de salida para la iglesia, para el servicio. Y que, ¿saben qué? Pues ahora, que me perdonen los hermanos de la iglesia porque no voy a ir, porque voy a atender a mi familia. Primero está el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nuestro Señor Jesucristo predicó claramente acerca de este nuevo nacimiento e insistió que era de vital importancia y que no hay nada que pueda sustituirlo. ¿Ok? Voy a terminar con estas dos cosas muy importantes. Como no leyó hace rato el versículo que le tocaba, le voy a pedir que
Busque Lucas 10:42 a mi esposa. Lucas 10:42. Mi hermano Elifalet, Juan 3:7. A mi hermana Sonia, Juan 3:5. A mi hermano Esteban, Mateo 18:3. Y a mi hermana Ruth, Mateo 13. Lucas 13, 3 y 5. Yo les voy a ir diciendo en qué momento paran, pero necesito que todos lo tengan. Lucas 10:42, ¿ya lo tiene? Espérame tantito. ¿Ya tienes Juan 3:7, Elifalet? Muy bien. Hermana Sonia ya tiene Juan 3:5. Hermano Esteban ya tiene Mateo 18:3. Hermana Ruth ya tiene Lucas 13, 3 y 5. Voy a pedir a mi esposa que lea hasta necesaria, a mi hermano que lea hasta nuevo, a mi hermana hasta donde termina Dios, y a mi hermano hasta donde dice cielos, y mi hermana el 3 y el 5. Así, sin parar. Entonces empieza mi esposa. Te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Os digo, no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Os digo, no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Una cosa es necesaria, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere en agua y en espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y si no os volvéis como los niños, no entrarás al reino de los cielos. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis iguales. Esta es su respuesta, mi hermano. Por último, hermanos, tenemos que volver a responder esta parte de la pregunta de inicio. A lo mejor al principio lo hicimos con dudas, con el por qué. Hoy entendemos. El hombre nace muerto espiritualmente, imposibilitado de buscar por sí mismo a Dios. Por lo tanto, es Dios quien decide salvarlo por medio de la poligénesis y la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Gracias a qué? A los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa es una afirmación y es la respuesta al cuestionario de la pregunta 4. Espero que haya sido muy claro, que podamos tener. Y hijos hermanos, la tuve que recortar porque son muchísimos. Les dije que iba a haber unas fácil que de otros 10 mínimo, para poder profundizar un poquito más. Estoy hablando de algo muy general. Espero que con esto podamos seguir entendiendo. Y sí, creo que todos trajeron sus libretas, ¿verdad, hermanos? Porque no va a haber otra, va a haber otra exhortación. ¿Quieren que haya otra exhortación? No, hermanos, vamos a orar. ¿Quién me ayuda en esta oración? Dando gracias a Dios por este tiempo.